no dejábamos que se convirtiera en eso, ¿no? Algo pasa por ahí, ¿no? Por las alturas. Esta fue una experiencia muy interesante que ya digo que cubrió necesidades del museo, difusión y documentación o investigación, y necesidades de los servicios sociales, animación sociocultural. Fue una actividad tan bonita, que cuando ya empezaba, digamos, a agotarse, les propusimos a estos señores que participaban que nos hablaran de su infancia que se desarrolló durante la guerra y la posguerra. Imaginaros qué infancia, ¿no? Y ellos nos dijeron que no tenían juguetes, que los únicos juguetes que tenían eran los que ellos se fabricaban. Y digo, ¿por qué no los fabricáis y los traéis? Empezaron a fabricar juguetes y dijimos, pues vamos a montar una exposición con estos juguetes. Eso que se ve aquí, yo ya no me acuerdo de los nombres, esto es una hoja de chumbera que tiene una diana hecha y un palo, un trozo de madera con una puntilla es el dardo. Esto es cadenetas para decorar. Esto es un látigo, esta niña tiene una muñeca hecha de lana, esta es una muñeca de trapo. Entonces, ellos hicieron todos estos juguetes y entre el personal del museo y ellos, que os digo que fue una experiencia, no lo puedo evitar, se me están poniendo los vellos de punta porque para mí fue una de las experiencias profesionales más bonitas por las que he pasado. Y entre ellos y nosotros montamos la exposición. O sea, cubrimos totalmente, hicimos una labor de difusión, una de investigación y otra de animación. Y eso lo pudimos hacer porque no formamos parte de una oficina de urbanismo. Desde una oficina de urbanismo no hay interés, una oficina de urbanismo no tiene por qué desarrollar labores de difusión de patrimonio histórico. Sin embargo, un museo sí. Por eso nosotros seguimos manteniendo esa estructura independiente y no nos unimos ni a cultura por una parte ni a urbanismo por la otra, que son normalmente los ámbitos donde se instalan los arqueólogos municipales, ¿no? Estos son los protagonistas de esta exposición. La foto más antigua que conservaban de ellos mismos y una foto que les hicimos sobre la marcha. Yo no repetiría esto porque empiezo a mirarlo y varios han muerto ya. Entonces yo no repetiría esto, me daría mucha pena, ¿no? Bueno, son fotos de la exposición, una exposición muy simple, pero que tuvo muchísimo éxito, fue muy bonita, ¿no? Otro elemento con que contamos para desarrollar nuestro trabajo de gestión de patrimonio y de arqueología urbana, el museo. Cuando a nosotros nos llega, bueno, no lo sabéis, iba a decir, como vosotros sabéis, pero no tenéis por qué saberlo. Cuando yo pido una excavación como arqueóloga, a mí me llega aunque yo sea arqueóloga de plantilla del ayuntamiento, a mí me llega un permiso de la Junta de Andalucía a mi nombre, con una serie de exigencias. Y entre ellas lo que me dice es que cuando hagas la excavación, el material que sale de esa excavación lo depositas en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. Eso nosotros no lo hemos cumplido nunca. Nunca. O sea, si las excavaciones se hacían en Carmona, si eran pagadas por el ayuntamiento, eran sufridas por el ayuntamiento y por la población, y si además el contexto natural de esas piezas era Carmona, esas piezas se tenían que quedar en Carmona. Entonces, pues, teníamos un almacén, en principio un almacén, y ahí iba a parar todo ese material. Todos los años, cuando no existía el museo existe desde el 97, cuando no existía el museo, todos los años, con un contenido, con otro, se hacía una exposición. Un año era sillares y piedras, se hablaba de la construcción, otro, bueno, hasta 1999 veis aquí una lista de títulos de exposiciones. Hubo años que incluso 2, y era agotador, ¿no? Con eso se estaban lanzando mensajes a la población. Tenemos material, excavamos, necesitamos una estructura estable de tratamiento de ese material. Y una estructura estable de tratamiento y difusión de ese material es un museo. Entonces, un año montamos en el sótano del ayuntamiento, que es este espacio abovedado, montamos una exposición muy bonita que se llamaba Carmona, un museo. Era una exposición con muy poca información, porque no nos dio tiempo a ponerle más información, todo eso lo hicimos nosotros. Utilizamos la escala, estábamos recién terminada la Expo de Sevilla, utilizamos la escala 1:1 como argumento expositivo, entonces hicimos muros, los hicimos nosotros, con nuestro palaustre, todo lo hicimos nosotros, y el resultado fue una excavación muy sensual, digamos, le pusimos música, eran cosas que en ese momento, estoy hablando del 93, eran bastante novedosas, o sea, ponerle música de fondo y todo eso con 4 pesetas, no había euros, 4 pesetas y media, ¿no? Ese título de la exposición, Carmona, un museo, ese año hubo elecciones municipales, caló en la población de tal manera que la necesidad de un museo fue recogida
por los programas electorales de todos los partidos que se presentaron a las municipales de ese año. De todos los partidos. O sea, el mensaje fue recogido, fue un éxito total, ¿no? De público y de resultado, ¿no? Y cuando el ayuntamiento tuvo oportunidad, que fue en el año 95, pues se hizo con un inmueble que sirviera para el museo. Entonces, en el año 95 se pone a la venta la casa palacio más grande de Carmona, 2.500 metros de planta, y se pone a la venta a un precio, entre comillas, módico, 80 millones de pesetas de entonces. El ayuntamiento lo compra y desde primera hora no duda la corporación en destinarlo al museo. Entonces, el museo todavía no está terminado, quiero decir que todavía faltan procesos de rehabilitación de cubiertas, de algunas partes de las estancias, etcétera, etcétera, pero ya tenemos una estructura museística estable. Tenemos unos almacenes en su sitio, tenemos unos laboratorios en su sitio, tenemos unas dependencias administrativas y tenemos unas salas de exposición con una colección permanente y una colección en movimiento, ¿no? O sea, tenemos un museo. Y eso es fundamental para el desarrollo patrimonial de la ciudad y para las consecuencias de ese desarrollo patrimonial. Por ejemplo, el desarrollo turístico, ¿no? Son esquemas del museo, vistas del museo. Esta sala, por ejemplo, ya está desmontada. Esta sí, es tal como está ahora mismo la sala romana, la sala islámica. Esta está desmontada, fue una primera sala donde se expuso un germen de colección etnográfica que no hemos seguido desarrollando. El museo, además, siempre ha funcionado con una idea, y es que el museo es un sitio donde se exponen piezas, donde se investigan y donde se proporcionan una serie de claves que permiten conocer la ciudad, que es el auténtico museo. Por eso las piezas no salen de Carmona. Es un museo muy interesante por esa razón, porque el 99,9% de las piezas proceden de excavación, mientras que en muchos sitios se están montando pretendidos museos cuyos fondos son fundamentalmente donaciones, que no tienen contexto arqueológico, que no están hablando nada, o sea, son piezas que no tienen ya información. Sin embargo, nuestros fondos museísticos proceden en un 99,9%, proceden de excavación arqueológica y están en su contexto. Y ya os digo que la idea de museo es que el museo no es exactamente el contenedor de las piezas, sino que el museo es la ciudad. Y en el museo se proporciona, o sea, el museo es centro de interpretación de la ciudad. En el museo se proporcionan claves y se proponen visitas a la ciudad. Yo no sé cómo voy de... Te estoy robando tiempo. Nada, vamos a como ya he contado más o menos cómo... ¿Tú me querías decir algo? Sí, te voy a hacer una pregunta. Dime. En el caso de que nos están diciendo de cuando pide la fiesta en Sevilla, es un caso litigante. No me entero. Tú como arqueóloga te pide la fiesta en Sevilla. Eso normalmente siempre se hace en cualquier permiso que se da. Pero no es un caso litigante de interpretar Cartela en Carmona. ¿Un caso litigante? ¿Qué? ¿Litigante? Sí, litigante. Sí. Un caso de pelea. Por ejemplo, me viene a la cabeza, en mi zona, el caso de Cuna, con todo el Museo Nacional de Arte Ibérico. Esas piezas están en Jaén, sin embargo, en Cuna las quiere porque en un determinado momento se las llevaron y hay unos problemas bastante gordos. El caso de Galera, con la damita de Galera, que la tiene concretamente en el Museo Nacional de Madrid, en el Arqueológico Nacional. ¿Eso cómo se soluciona normalmente? Normalmente lo que entra en esos museos es muy difícil que salga, muy difícil que vuelva atrás. O sea, por ejemplo, en piezas de Carmona hay en el Museo Arqueológico Provincial, piezas que proceden de Carmona, pero que se depositaron ahí pues en los años 50, los 60, cuando sea. Esas no vuelven, esas es muy difícil que vuelvan. Por eso nosotros no mandamos ninguna sola pieza, no vaya a ser que la secuestren para siempre. ¿Es un caso de litigio? No lo ha sido. No lo ha sido. O sea, la insistencia en la Junta de Andalucía en seguir mandando los permisos, a pesar de que el museo entró en la Red Andaluza de Museos, que está totalmente reconocido, que recibe subvenciones anuales por parte de la Junta de Andalucía, o sea, un museo totalmente legal, totalmente admitido por la Junta de Andalucía. A pesar de eso, siguen insistiendo en mandarnos en la resolución de los permisos de excavación el puntito que dice llévese usted los materiales al Museo Arqueológico Provincial, pero es una situación admitida tácitamente. O sea, nosotros... Según la nueva ley de museo y esa maravillosa cosa que tenemos, que es la colección andaluza, ahora mismo la colección es de Andalucía. Y
ya veremos cómo se articula, dónde va cada cosa, pero digamos que la nueva ley de museo lo que ha dado la prerrogativa a crear grandes museos temáticos. Es decir, que si ahora mismo se hace el Museo Ibero, da igual donde sea la cosa, todas las cosas van a ir para Claro, Maribel. Pero la ley lo que habla es de colección andaluza. Ya, lo que pasa es que eso puede ser muy problemático para ciudades comprometidas con su patrimonio arqueológico. Porque claro, tú creas un gran centro museístico de Tartesos y dices que la pieza que más atrae visitantes al Museo de Carmona son los vasos de Saltillo, te los lleva. Hombre, no. Yo tengo muy claro. Yo me encadeno al lado de los vasos, no sale. Yo he dicho lo mismo sobre un cuerno, pero efectivamente, quiero decir que una cosa es la ley. Yo digo que según la ley no es ilegal. Quiero decir, otra cosa es que además estamos hablando de absorciones de hace muchos años y los que las leyes de patrimonio no eran como ahora. Ahora son mucho más, pero quiero decir, no se puede litigar porque la ley recoge que es colección andaluza y por lo tanto la administración andaluza plantea cómo se gestiona y se distribuye. Otra cosa es que en la realidad no creo que haya un solo político que se le ocurra intentar coger una cosa de Carmona. No, pero lo que él dice que es litigante es que nosotros, alegalmente, por no decir ilegalmente, tengamos las piezas en Carmona. Claro que si la Junta de Andalucía, digamos, se empeñara en vía pleito... Nuestra colección es anterior al 85. No, Son vericuetos legales, no, nuestra colección es 85 en adelante. 85 en adelante. O sea, si ellos quisieran, digamos que jurídicamente tendrían capacidad para llevarse aquello de allí. Lo que pasa es que políticamente eso es una locura. Y aparte, también hay que tener en cuenta que ellos también tienen sus limitaciones de gestión de materiales. El Museo de Sevilla está absolutamente saturado. Entonces, hablan de ampliar los almacenes del Museo de Sevilla con un gran contenedor, pero, bueno, eso técnicamente a mí me parece muy discutible, pero bueno. Es lo que hay. Si no me equivoco, Jerez actúa como Sevilla. Jerez deposita sus materiales aquí, a pesar de que los arqueólogos... perdón, me he equivocado, como Carmona. A pesar de que a los arqueólogos se les exige, por resolución, que depositen los materiales en Cádiz. Yo, si no me equivoco, Musés tiene museo también igual que nosotros, porque ellos han decidido que los materiales no se mueven de aquí. Y lo lógico, desde mi punto de vista, es descentralizar recursos de todo tipo, económicos, culturales, de todo tipo. Es decir, que... Hay una cosa a la que hay que tener fe, que es la sensatez de la gente. Yo, por extraño que parezca, tengo bastante fe. Y el nivel técnico te demuestra que todo el mundo, sea del Museo de Cádiz, sea del Museo de Sevilla y tal, considera perfectamente lógico que cuando una ciudad tiene un sistema de gestión adecuado para proteger su patrimonio, ni lo mueve. Es lógico que vayan al Museo de Jerez como es lógico que vayan al de Carmona, y tiene un equipo estupendo para custodiar. Claro, y en aquellas localidades donde se excava esporádicamente y no tienen una estructura museística de apoyo, pues los materiales tendrán que ir al Museo de Sevilla. Pero en casos como Carmona, como Écija, como Jerez, como Valencina, lo razonable es que se creen museos locales y que todos los procesos de investigación de conservación se hagan localmente. Y que también, lógicamente, esa conversión en recurso económico pues beneficie también a la localidad, es lo razonable. Ya no quiero quitarle más tiempo a Maribel. Bueno, los resultados... desde mi punto de vista, una cosa muy rápida, resultado de 25 años de gestión de arqueología urbana, etcétera, etcétera. En primer lugar, muy buenos resultados de conservación del patrimonio soterrado, o sea, del patrimonio arqueológico que está de suelo para abajo, y de conservación del patrimonio que está de suelo para arriba, conservación monumental y no monumental. En Carmona, hace unos 10 años, hemos dado el paso a hacer reconocimientos arqueológicos de la vivienda popular, no de las casas palacios, de la vivienda popular. Y eso ha permitido un nivel de conservación aún mayor. Por lo que os decía al principio, porque lo que se conoce es lo que se conserva, porque es lo que la gente demanda conservar. Cuando nosotros le hemos ido contando a la gente que estaba pasando por una puerta por la que ya pasaron vecinos antiguos de Carmona hace 500 años, empezaba a valorar eso que consideraba una casa vieja, y en vez de ser una casa vieja lo ha valorado como una casa antigua. Y lo que antes era una viga de madera apolillada, ahora lo considera como un sinónimo de confort y de elegancia, incluso de glamour. Todo eso a base de intervenir arqueológicamente a esos niveles pequeñitos. Hasta ahora la arqueología paramental en todas partes se ha usado en las iglesias, en los conventos, en las casas palacios, y nosotros la estamos usando, no digo de una manera exhaustiva, pero sí de una manera sistemática en la vivienda popular.
Y eso ha permitido conservar el caserío, que el caserío es muy frágil. Conservar tipológicamente, porque es muy fácil conservar la planta de una casa y cambiar los forjados por un viguetas de hormigón. Y lo que hemos intentado es que se conserve tipológica y físicamente, cuando es posible, sin fetichismo. Cuando una viga está agotada, hay que quitarla. Cuando un forjado se ha agotado, hay que quitarlo. Bueno, desde mi punto de vista, el nivel de conservación de Carmona es bueno, el nivel de conservación arqueológico y el monumental y el del caserío en general. El caserío es uno de los valores fundamentales de Carmona. El nivel de conocimiento y de difusión científica de ese conocimiento, a lo mejor menos bueno que lo anterior, pero tampoco está mal. Quiero decir, o sea, Carmona son ya cientos las publicaciones que sobre lo hallado arqueológicamente se han ido haciendo por los miembros del equipo habitual de Carmona y por gente de fuera que tiene ese material tanto documental como arqueológico a su disposición. Carmona es una ciudad muy bien conocida arqueológicamente, mucho mejor que otras ciudades del mismo tamaño o de otras ciudades que incluso se han excavado más. Bueno, esto está un poco mezclado, nivel de conservación adecuado. Ya os he dicho que el caserío, desde mi punto de vista, es uno de los valores fundamentales de Carmona. Hay que tener en cuenta que la experiencia turística va cambiando y antes la gente solamente iba a ver el monumento y ahora la gente callejea. Y para callejear tú tienes que tener un contexto cuidado. Yo, por otra parte, como no soy ni de los arqueólogos que dice que las cosas no tienen por qué tener valor económico, ni de aquellos que solamente consideran que o tiene valor económico o no sirve para nada, estoy en un punto intermedio, me parece que las cosas hay que cuidarlas no solamente para que el turista venga, sino para disfrutarlas tú, que vives ahí. O sea, que me parece fundamental que la gente se identifique con lo que tiene, si quiere. Bueno, son imágenes para poner los dientes largos para que vayáis a Carmona, dejéis dinero. Bueno, esto es un caso, por ejemplo, que está conectado con lo que os he dicho antes de introducción de la arqueología paramental a esos niveles. Esta casa es una casa mudéjar del 16, Carmona tiene muchísimo mudéjar doméstico, muchísimo, una barbaridad, y esta es una casa que se rehabilita con unos presupuestos bajísimos desde una oficina de rehabilitación municipal, que lo que hace es que desaloja a la gente de ahí, o sea, primero rehabilita una casa, y la gente que vive en la siguiente casa que va a rehabilitar vive provisionalmente en la primera rehabilitada, de manera que no hay que pagar alquileres ni nada, y así va rehabilitando algunas casas. Ese plan, de momento, ha terminado y dio muy buenos resultados con una inversión muy pequeñita. Rocío, disculpa un segundito, ¿puedes dejar esa foto anterior? Sí. Es simplemente por comentar, sobre todo para los muchos venezolanos que están hoy aquí. En el barrio San Mateo, ha comentado Rocío que Carmona tiene un caserío del 16 importante que está de pie y en uso. Jerez tiene un caserío también muy antiguo de que ejercicios como este se han hecho muy pocos. Pero sabéis que la zona del barrio San Mateo, que es la zona donde así que peor está de Jerez, con muchas casas en ruinas y muchas otras de aparentemente ningún valor, que si nos descuidamos llegan también al suelo, un arquitecto que no es de Jerez, como cabía esperar, compra una casa sin ningún valor aparente y en vez de derribarle y construirse la suya, empieza a picar paredes y sale un vano muy parecido al que está por ahí encima del balcón y una columnata muy parecida a la que tiene ahí debajo, porque evidentemente ese arquitecto, que quiero recordar que es argentino, está viviendo en una casa que es como mínimo del 16 y como esa habrá un montón más en medio, debajo de miles de capas y calles, de huecos tapados y demás, ¿no? Y esa es la labor de la arqueología urbana, es absolutamente fundamental. Y os contaba yo aquí el primer día que en Jerez no hay para nada todavía tradición, uso, frecuencia en el uso de la arqueología en este sentido, ¿no? Bueno, lo que está diciendo José Manuel, la mayor parte de las casas Palacio de Carmona, en publicaciones hechas sobre todo por historiadores del arte, sin el uso del método arqueológico, están fechadas en el 18, se pican paredes y son todas, casi todas 16 con una reforma potente de época barroca. Eso es lo normal. O sea, en Carmona lo normal es que la vivienda se inicia en el 16 y luego es reformada muy potentemente en el 18 y con una reforma un poco menor en el 19, pero la vivienda es del 16. O sea que tenemos un mudéjar doméstico muy extenso, ¿no? Y bueno, es lo que os he dicho antes, o sea, esto es lo que la gente que vivía en los barrios del casco histórico consideraba que era sinónimo de pobreza, o sea, vivir debajo de unas vigas de madera. Lo que la gente quería es, pues, vigas de hierro y techo.
Y escayola. Cuando alguien, a mí no es que me guste especialmente esta manera de ponerlo, me parece un poco excesivamente coquetona, ¿no? Pero bueno, pero cuando alguien muestra que se puede vivir muy bien, de forma muy agradable, debajo de unos rollizos de madera, que es que no son ni vigas de escuadrilla, son rollizos de madera, pues la gente empieza a valorar eso y a considerar que puede ser confortable vivir en una casa antigua y que es un valor añadido el vivir en una casa antigua con respecto a los que, bueno, tenemos el pueblo de al lado que es el Viso, que es todo lo contrario, que es como un pueblo muy moderno, que cuida muy poco el poco patrimonio que tenía, y la gente dice, es que en el Viso las obras se hacen muy rápidas. Digo, pues no, vaya usted a vivir al Viso, a ver si vive igual que Carmona. Bueno, se intenta, bueno, que se valoren determinadas cosas. O sea, una edificación es un contexto, quiero decir que una edificación, los elementos menores, pues forman parte de la concepción global de la edificación. Entonces nosotros pues somos muy partidarios de que, si es posible, sin fetichismo, si es posible, esos elementos menores se conserven. Solería, rejas, carpintería, cerrajería, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando puede ser. Y he repetido, no, se me está... ¿Cómo es esto? ¿Será que he terminado? Siguiente. Bueno, y ya lo dejamos aquí. Este trabajo pues ha permitido también recuperar ciertas formas tradicionales de construir. Por ejemplo, cuando intervenimos en la muralla, pues intervenimos de la manera que más cohesione obra antigua con obra nueva, aunque se diferencie. Entonces lo que hacemos es rehabilitar en tapial. Bueno, y quería hablaros un poco de patrimonio inmaterial, pero vamos a dejar a María Ángeles. Todo no es perfecto, hay cosas que se han quedado... O sea, este tipo de cosas, por ejemplo, tampoco tienen por qué tener valor turístico, pero el caso es que hay muchos elementos de Carmona que podrían tener una proyección turística importante y que son cosas que quedan por hacer. Por ejemplo, tampoco, ya os he dicho antes, hay un trabajo muy fuerte desde el Ayuntamiento para intentar que haya gente que cree empresas que se dedica a actividades culturales, y hasta ahora no ha sido posible. Os paso con Maribel, que ya os he dado bastante la lata, y muchas gracias por vuestra atenta atención.